Bienvenidos a la sesión correspondiente a la aplicación del cálculo diferencial en gráficas del curso de Matemática y Estadística Aplicada. En esta oportunidad vamos a reforzar el concepto de la aplicación de la derivada para poder encontrar gráficas y algunas características de estas, tal como los máximos y los mínimos. Para ello vamos a darle una aplicación en la función y igual 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x menos 5. Bueno, es un polinomio, ¿no?, de tercer grado. En esta oportunidad lo que nosotros tendríamos que recordar es que el uso de las derivadas es muy importante, ya que si nosotros tenemos una gráfica de este tipo, polinómica podría ser, estamos de acuerdo, eje Y y eje X, observamos puntos, ahí está, como lo que podemos ver en la pantalla. A esto se le denomina máximo y el de aquí se le denomina mínimos, que son clave justamente para poder saber cómo es el cambio de curvatura en una gráfica de este tipo, ¿no? Entonces, para ello, nosotros tendríamos que recordar el siguiente concepto, ¿no? Este concepto que nos dice lo siguiente, ¿no? Y vamos entonces por aquí a resaltar a través del siguiente esquema. Si yo pasara una tangente en este punto, ahí está, o también en este otro punto, en un máximo, en un mínimo, podríamos entonces entender que esta tangente, la ecuación de la línea que representa la tangente en el máximo y en el mínimo, tiene una pendiente, ahí está, representado muchas veces como m, que es igual matemáticamente a la derivada de la función, vamos a llamarlo y, respecto a la variable x. Ahí está, ¿no? Y esta derivada, como nosotros podemos observar, tiene que ser igualada a 0. Ahí está, la igualamos a 0. ¿Por qué? Porque esto representa la pendiente de la tangente. Y la tangente, pues no, en un máximo o en un mínimo, tiene como pendiente 0. Entonces eso es muy importante para poder ir resolviendo, pues, gráficas de algunas funciones como la que estamos nosotros desarrollando como ejemplo. Por lo tanto, si yo ya tengo la función, entonces lo que sería conveniente es derivarlo. Derivamos esta función aplicando las reglas correspondientes, los exponentes bajan y multiplican los coeficientes, y el exponente queda reducido en 1, ¿no? Entonces acá sería 6x al cuadrado más 6x menos 12. Ese sería el resultado de la derivada de esta función. Y esto representa la pendiente. Entonces, lo que nosotros luego simplificaríamos, ¿no? Podríamos inclusive factorizar para poder ser un poco más fácil. Y esta derivada nosotros podríamos igualarlo a 0, pues no. Entonces nosotros podríamos decir rápidamente que esto se igualaría a 0. Ahí está. Y podríamos entonces resolver esta ecuación fácilmente, ¿no? Podríamos resolverla, ya que lo tenemos factorizado, y al resolver o igualar esa ecuación a 0, tendríamos pues como resultado x igual a menos 2 y x igual a 1. Estos x representan justamente, pues, ¿no? Ahí está, los puntos en el eje de la variable independiente donde posiblemente hay un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, como son dos puntos, uno de ellos va a ser máximo y el otro va a ser mínimo.
Para eso tendríamos que continuar analizando qué es lo que sucede, pues no, antes de esos puntos o después de esos puntos. Entonces continuamos nosotros con la evaluación. Los intervalos a estudiar es de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 a más infinito. Si nosotros recordamos en álgebra, a eso se le llaman los puntos críticos, ¿no? ¿Se acuerdan? Algo parecido. Entonces, si nosotros analizamos cómo es ese comportamiento de menos infinito a menos 2, podríamos tomar un valor, por ejemplo, menos 3, y podríamos reemplazarlo aquí, en la pendiente. ¿Cómo es la pendiente, no? En menos 3. Entonces reemplazamos en la primera derivada. Menos 3 con más 2 da menos 1. Menos 3 con menos 4, con menos 1, disculpen, da menos 4. Entonces el producto es positivo. Significa que la pendiente, pues do, es positiva. Y al ser una pendiente positiva, significa que la función está creciendo. Podría ser más o menos un punto como el que vamos a observar a continuación. Podría ser tal vez, pues no, un punto en esta parte de la curva. Fíjense ustedes. Ahí está una tangente a lo largo de esta parte de la curva. Tiene como pendiente positiva. Y es porque la curva está creciendo, ¿no? A eso se refiere justamente. Cuando nosotros vamos de menos 2 a 1, también podemos probar con un valor, podemos reemplazar inclusive, pues no, el valor 0, x igual a 0, acá x igual a 0, y te sale negativo la primera derivada, es decir, la pendiente es negativa. Entonces, si la pendiente es negativa, estaríamos hablando más o menos de una parte de la curva que tiene esta orientación, ¿no? Ahí está, hacia abajo. Por lo tanto, la función está decreciendo. Entonces, si en el intervalo de menos infinito a menos 2 está creciendo la función y en el intervalo de menos 2 a 1 está decreciendo, significa que este punto representa un máximo. Y en forma análoga podemos analizar pues do para los demás intervalos de esa manera. Si finalmente nosotros observamos la gráfica, podríamos colocar en un Excel, ¿no?, la fórmula, los y los x. Efectivamente confirmamos, pues, ¿no?, que menos 2 es un máximo, como lo podemos ver. Acá la pendiente de la tangente, ahí está, 0. Y 1 vendría a ser un mínimo, ¿no?, que estaría en esta parte de acá. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, por regla se dice que si uno de los puntos es máximo, el otro tendría que ser mínimo. Y ahí lo podemos nosotros comprobar en esta representación, ¿no?, de puntos en una gráfica utilizando una hoja de Excel, ¿no?, teniendo la ecuación polinómica. Esta es la aplicación que nosotros queremos explicar en esta sesión de clase, y espero, pues, ¿no?, que de este tutorial te sirva para poder entender más detalles acerca de esta sesión de la aplicación del cálculo diferencial en gráficas. Entonces te invito a que sigas repasando los materiales de clase. Muy bien, hasta luego.